Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en este programa, aquí por Veracidad Channel, enseñando, escudriñando juntamente con ustedes las Sagradas Escrituras. Hermana Jenny, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jenny Betsabe Gómez y voy a estar. Bienvenida, así es, ella es una colaboradora más aquí de Ministerios Veracidad. Es una hermana querida que conozco hace muchos años, la conozco desde niña. Inclusive, pues somos de la misma ciudad, allá de Torreón, Coahuila, y tenemos la misma enseñanza de nuestros abuelos, y Dios nos ha llamado aquí al ministerio. Entonces, solamente el que nos llama es el que nos sostiene aquí. Y estamos ahorita escudriñando el pacto, este programa de Nuevo Pacto. Estamos escudriñando, enseñando todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el Señor nos ha puesto a que escudriñemos verso a verso, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, hermana Jenny, bueno, ¿para quién es el Evangelio? ¿Tú qué opinas, hermana Jenny? ¿Para quién es el Evangelio? Pues el Evangelio es para toda la gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Y para los que conocen también? También. Creo que es para todos, o sea, se puede generalizar. Sí, porque continuamente nos preguntan, bueno, ¿ustedes a qué público van? Pero yo digo, pues, ¿cómo que a qué público? Cuando Cristo vino a salvar a la humanidad, vino a salvar a toda la raza humana. Amén. Y lo hizo, dice que desde antes de la fundación del mundo, ya Él había hecho, más bien el Padre había hecho todo el plan perfecto de redención a través de la muerte de su Hijo. Desde que la primera pareja desobedeció, dice que inmediatamente Él los vistió de pieles de cordero. Desde el Génesis, es un libro precioso el Génesis, un libro de profecía, un libro de redención, de amor del Padre para su creación, que se perdió por la desobediencia. Entonces, cuando frecuentemente me preguntan, ¿para quién a quién diriges tu mensaje? Pues yo te digo, mi hermano, que el mensaje es dirigido a toda raza del linaje humano. Creyente, no creyente, niño, joven o anciano. El Evangelio de Cristo es un regalo para todo el que lo acepte, para todo el que reconozca que es un hombre pecador y necesitado de la salvación. Necesitado porque en este mundo está el hombre carente de amor y de aceptación. Pero no más que no todos están conscientes que necesitan el amor de Dios y mucho menos ser salvos. Es un regalo ciertamente gratuito, pero solamente para el que cree que necesita algo en su vida. ¿Y tú crees que en Cristo se encuentra todo, hermana Jenny? Totalmente. Creo que en Cristo es una plenitud, vives una vida plena en Cristo. Creo que cuando recibimos a Cristo, dice su palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, creo que el ser humano nace con una necesidad de Dios. Por eso hay tantas religiones, hay mucha gente que tiene esa inclinación a buscar, a adorar a algo, a servir, tiene esa inclinación de buscar un Dios, pero mucha gente equivocadamente se va sobre dioses falsos. Entonces,
pero creemos totalmente que Cristo, cuando tú abres tu corazón a Cristo, cuando lo recibes, cuando crees en Jesucristo, es cuando Dios empieza a obrar en la vida. Y esa vida, la misma vida de Jesucristo se manifiesta en uno mismo. Claro, porque eso es aceptar a Cristo, que Él viene a vivir a través de ti su propia vida. ¿Sí? La vida del resucitado. Entonces, es tan hermoso de veras que da gente que este mensaje pueda abrir la conciencia de todo aquel que nos está escuchando. Porque creer, dice, el que creyere y fuere bautizado. Pero es que creer significa que estamos confiando precisamente en Cristo, que Él puede llenar ese vacío y darle sentido a la vida, a todo ser humano que aún sin saberlo, como tú dijiste, tiene allá en lo más profundo de su ser ese deseo de buscar a Dios. Aunque ciertamente dicen que hay la gente dice que hay 10 millones de dioses o 10,000 dioses, que hay muchas religiones, también lo dicen. Pero ni hay muchas religiones ni hay muchos dioses, solamente hay un solo Dios y solamente hay un camino. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces es muy apasionante poder nosotros compartir el Evangelio. Y ahorita estamos compartiendo las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo y estamos en el capítulo 5. Este capítulo 5 es tan importante y tan hermoso porque es una ley o un código de conducta para unos ciudadanos. Estamos de acuerdo, hermana Jenny, que todo país en el mundo tiene una ley por la cual todos los ciudadanos de ese país están obligados a respetar esa ley. Así es. Esa ley, ningún país puede estar sin una ley, pero no implica que yo tenga que cumplir esa ley siempre, ¿no? Pero la ley está ahí. Si yo como mexicano digo, bueno, yo estoy bajo el régimen de la República Mexicana y hay varias leyes que el gobierno hace que el ciudadano las cumpla, y si no las cumple, pues sencillamente se hace acreedor a una sanción. Así es. Si hay una ley de tránsito, el que no acata una ley de tránsito, pues, ¿qué le pasa? Lo infraccionan, tiene alguna multa por ahí. Y si persiste en no obedecer las señales que marca la ley de tránsito, pues va a llegar un momento en que le van a prohibir definitivamente que siga manejando. Ya no le van a dar su licencia para manejar. Ya no. O puede también tener un accidente. Bueno, pero si no tiene ningún accidente, pues esa es la consecuencia de su desobediencia. Pero si no tiene ningún accidente, hay muchas cosas que le pueden suceder. Sí, totalmente. Muchas cosas. Por desobedecer también, por no... Pues no, precisamente por eso, por no acatar una ley de tránsito. Así es. Sí. Entonces, estas bienaventuranzas, también nosotros, como hijos de Dios, Dios nos dejó una ley universal. ¿Cuándo y cuál es esa ley, hermana Jenny? Pues lo que el Señor siempre nos enseña es que debemos de amar. Pero dice que nos dejó una ley universal. En el Sinaí le dio al hombre, dice, todos los hombres de la tierra van a tener esta ley. Dice que esa ley, dice que Dios la escribió en tablas de piedra y es lo único que escribió con su dedo. Los mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Así es. Dice que los escribió ¿cómo? Con el dedo, por el dedo de Dios, fueron escritos. ¿Para todo el mundo o nada más todos, para los judíos? Para todos, para todos. Y entonces, ¿cuántas veces los pueblos de la tierra han invalidado esos 10 mandamientos? ¿Cuántas veces lo han hecho? Miles, creo que innumerables veces. ¿Y qué les ha pasado a todos esos pueblos? Pues
han tenido sus consecuencias. Y graves. Graves, graves. Hasta a veces arrastran a sus generaciones. Bueno, no olvidemos que ahí en el, porque al pueblo que le dio la encomienda de promulgar esa ley fue al pueblo de Israel, que se la llevara a todas las naciones. Así es. Y fue el primero que invalidó ese pacto, esa ley. Sacándolos de Egipto, les dice, te voy a dar los mandamientos para que ahora que ya eres libre los obedezcas. Así es. ¿Y qué pasó? Saliendo del Sinaí, lo primero que hizo que invalidó esa ley. ¿Y cómo les ha ido? Pues muy mal, porque han hecho su voluntad. Y no pasa por alto él, al infractor de la ley, no le va a tener, dice, no tendrá por inocente al culpable. Así es. Entonces, el que ya tiene el conocimiento y que no lo hace. Dios nos está diciendo, sabes que no debes de matar, no debes de hurtar. Sin embargo, se violan esos mandamientos y hay una consecuencia. Grave. Grave, ajá. Grave porque no estás siendo obediente a lo que está diciendo. Entonces, sí, cuando nosotros obedecemos, Dios nos bendice, Dios nos recompensa. Vivimos una vida agradable ante los ojos de Dios. Claro, porque dice, yo ya te hice libre. Ahora nos dicen nosotros los cristianos. Yo los hice libre y les di el regalo de la salvación por medio de la muerte de Cristo, de Jesús. Ahora, como ya eres un ciudadano del reino de los cielos, tú vas a tener un código, una ley, una constitución, que son las bienaventuranzas. Sencillamente, son los mismos 10 mandamientos, vamos a decir, que modificados, pero sigue siendo la ley del Sinaí. Nada más que ahora esa ley, dice, en el tiempo del Sinaí, dice, la dejó en tablas de piedra. Así es. Y ahora esa ley de los ciudadanos del reino de los cielos, ¿dónde está manifiesta? ¿Dónde está escrita? Pues ahora en el corazón. En el corazón. Así es, Fíjate. en el corazón. Sí. Qué profundo, ahora está en el corazón. Entonces, todo aquel que ha recibido el regalo de la salvación tiene un código, una constitución para regirse por esos mandamientos. Y van a decir, pero es que los cambiaron, es que no sé qué, no están cambiados, están ahora sí que mejorados. Como cuando dice la palabra que Jesús no vino a abrogar la ley, o sea, vino a cumplirla, no vino a quitarla. Dice que ahora la ley antes era una ley externa. Si matabas, dice, si tú matabas a uno y te cachaban en el acto de matar, pues solamente así te podían juzgar. Pero ahora dice, esa ley ahora en tu corazón, dice, ya no es nada más que tú vayas y mates físicamente, ahora es nada más con que tengas un mal pensamiento acerca de tu hermano y con eso ya eres culpable. Eres homicida, ¿no? Con que lo pienses. Antes decían, el que se sorprende en adulterio será apedreado. Ahora dice, ya no, ahora es más exigente, dice, aquel nomás con que vea a una mujer y la desee en su corazón, ya es. Ya adulteró. Ya adulteró en su corazón. Sí. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Si tú rompías un pie, te rompían también un pie. Ahora dice, al que te maldice, bendice. Bendícelo. Al que te odia, tú amas. Ámalo. Dale un vaso de agua si tienes. Al que te quiere quitar la capa, dice, dale todo. No lo rehuses, sino entrégasela también. Entonces, fíjate nada más qué cosa tan hermosa es lo que viene a hacer Cristo. Él viene a enseñar realmente lo que es el amor. Dice que para ser un verdadero discípulo de Cristo y vivir en victoria, dice que debemos, la verdadera victoria es aquel que puede vencer el mal con el bien.
Es bíblico totalmente. Sí, yo creo que el ser humano no hemos aprendido, bueno, ya cuando llegamos a Cristo es distinto porque aprendemos a vivir una vida distinta. Antes hacíamos lo que bien nos parecía. Tomábamos nuestras propias decisiones y muchas veces equivocadas. Hacíamos nuestra propia voluntad, lo que yo quería, lo que nosotros queríamos. Dice la palabra de Dios que antes vivíamos alejados, sin esperanza en este mundo, sin fe, sin Dios. Pero ahora, cuando abrazamos la palabra de Dios, cuando hacemos nuestros lo que está escrito en la palabra, recibimos a Jesucristo, creemos en Él, nos convertimos en sus hijos y aprendemos a vivir una vida en obediencia y una vida agradable delante de los ojos de Dios. Y una vida, sobre todo, aprendemos humildad. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, ven a mí, dice, entrégame todo lo que tienes, dice, y toma mi yugo, dice, para que aprendas de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjate, o sea, el hombre no es humilde ni es obediente, porque el hombre con esa naturaleza caída, esas dos cosas sencillamente son ajenas a su propia naturaleza. Sí, el ser humano siempre va a tender a lo malo, a inclinarse a lo malo. Por esa naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí lo que en estas bienaventuranzas, lo que Dios va sencillamente a tratar con el hombre es esa inclinación. Esa inclinación que está en el corazón del hombre siempre a elegir lo malo. Aunque no lo llegue a realizar, pero es el corazón que está inclinado siempre a estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces aquí dice precisamente en el 8, dice capítulo 5, versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente los de limpio corazón. Solamente ellos van a ver a Dios. Un corazón humilde, un corazón que no busca lo propio, un corazón que rinde su voluntad a Dios. Y vamos a ver qué dice en Hechos 12:14. Hechos 12:14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estamos en, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Es muy Dice, importante este versículo. seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tu corazón no es recto delante de Dios, si en tu corazón hay malicia, hay deseos impuros, deseos nada más, no tienes que estar cometiendo el pecado externamente. Solo creo que con el pensamiento y en el corazón. Ya con eso, con que tú tengas deseos impuros en tu corazón, ya con eso no vas a poder ver a Dios. Porque dice la palabra que el corazón es lo más perverso que hay. Y ninguno lo conoce, solamente Dios. Por eso es de que Dios dice aquí con esta bienaventuranzas, esta ley del Sermón del Monte, lo que va a juzgar Dios el día del juicio final es las intenciones del corazón. Qué difícil, ¿verdad? Totalmente. Por eso es de que la gente dice, pero yo por fuera yo vengo, yo canto, yo alabo, yo predico, yo doy mi diezmo, yo soy muy bueno externamente. Con que seas bueno externamente, ¿vas a estar en la presencia de Dios? No. Porque tú puedes estar todo por fuera perfectamente bien, pero tus pensamientos alejados realmente de lo que es un verdadero hijo de Dios.
Creo que todos, yo creo que hay muchas personas en este tiempo que creen que se van a ir al cielo por sus buenas obras. Piensan de esa manera, equivocadamente. Y pues creemos, dice su palabra, que todos un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Dice la Escritura que todos nuestros hechos, todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra, vamos a dar cuentas delante de Dios. Ahí está claro cuando dice ahí en Mateo, cuando llegan ante la presencia del Señor, ya los creyentes, dice, ¿por qué no nos aceptas? Si en tu nombre hicimos muchas cosas. Sí, hiciste muchas cosas, pero tu corazón estaba muy lejos de mí. Apartados de mí. Y a ustedes no los conozco. Todo está en el corazón. Ya no se trata nada más de esa ley externa, de esa ley ceremonial. Ahora se trata de algo más profundo. Por eso es que Cristo vino a cambiar todo. Porque Él es lo único que Él tiene la autoridad de hacer y deshacer y hacerlo otra vez nuevo como Él quiere. Porque Él fue el que escribió las tablas del pacto en el Sinaí. Él fue quien lo escribió. De su dedo. Dice, el dedo de Dios. Por el dedo de Dios. Entonces, a ver, a los que tienen ese corazón puro delante de Dios, corazón limpio, que dice en primera carta de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Aquí está. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, mi querido amigo, tú que me estás viendo, hermano, dice que si nosotros aquí rendimos nuestro corazón a Dios, dice, no, aquí no vamos a ver a Dios tal como Él es, pero cuando yo llegue a la presencia de Dios, si yo permanezco fiel y obediente, dice, lo voy a ver cara a cara. Entonces voy a ser conocido tal como Él me conoce y yo lo voy a conocer. Si es una promesa, cuando lleguemos delante de su presencia. Pero dice que sin santidad ninguno va a ver a Dios. No, nadie. Dice su palabra. Qué hermoso es estas bienaventuranzas, ¿verdad? Y entonces dice el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solo los pacificadores. Los que no andan buscando lo suyo propio. Vamos a Romanos 8:14. Solo los pacificadores. Porque dice que nosotros, nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo, que Él es príncipe de paz. Él es manso y es humilde. Ningún hombre en la tierra, ni aunque sea el más ungido, el representante de Dios en la tierra, como ahora dicen que este señor que anda yendo por toda América, que dice que Él es humilde. ¿Qué hombre tan humilde? Ya se quitó todo el oro, toda la plata. Dice que es humilde. Pues sí, yo digo que lo que dice la Biblia, que ningún hombre es humilde, solamente es humilde el que no es humilde, el que aprende a ser humilde. Él lo tiene que aprender, pero ningún hombre puede ser humilde. Y yo creo que una persona también que dice, no, yo soy humilde, también así, creo que pero también. Dice que Cristo dice, aprende de mí que yo soy. O sea, el yo soy, Él es el humilde, el gran yo soy. Entonces, es un atributo de Dios, no del hombre. Así como la paz no es del hombre, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y quién es nuestra paz? Dice, príncipe de paz. Fue cuando el ángel anunció a María, dice, que iba a nacer
el redentor de este mundo. De su vientre iban a ser, dice. Y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros, cuyos atributos son estos. Y los empieza a enumerar. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. ¿Cuáles son esos atributos del que dice, yo soy la paz y yo soy manso y soy humilde? Solamente yo. Regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos aquí. Aquí mi hermana Jenny dice que está muy nerviosa, pero dice la bendita palabra, dice, tú no tengas ningún temor cuando tengas que hablar en público. ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tengas que decir frente a las cámaras. La cámara a veces nos pone nerviosos, yo porque ya tengo mucha experiencia. Pero estamos aquí viendo que solamente dice que los pacificadores entrarán al, ¿cómo se dice? Solamente los pacificadores, dice, ellos serán llamados hijos de Dios. Qué bonita enseñanza. Entonces dice que nosotros tampoco, de ningún ser humano, es un atributo natural ser un pacificador, que lo tiene que aprender de Emanuel, de Dios con nosotros, dice, porque él primera, dice el ángel, llamará su nombre Emanuel. Dice, y será, ¿cómo dice? Será maravilloso, no, dice que es admirable. Admirable, Dios fuerte. Dios, dice admirable. Luego es consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, si yo en mi naturaleza no soy pacificador, no soy humilde, no soy manso, por eso Cristo me dice, ven y a mí para que aprendas. Y entonces cuando tú te dejes enseñar por mí, vas a ser hijo mío y vas a ser un pacificador. Creo que tenemos que aprender de Jesucristo. Todo. El ser pacientes, el ser pacíficos. El ser pacíficos porque dice su palabra, aprende de mí, que soy manso. O sea, nos está diciendo que nosotros no somos ni mansos, ni humildes, ni pacificadores. No, entonces él dice, bueno, imítenme a mí, porque nosotros no lo somos. No lo somos, pero sí dice que nosotros sí podemos lograr esa estatura del varón perfecto. No la logramos 100% hasta que nos muramos, pero el apóstol Pablo, él tuvo un gran avance espiritual. Cuando él se convirtió, que se atrevió a decirle a sus discípulos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces sí se puede ser pacificador. Claro, porque es una decisión que yo voy a tomar. Yo voy a adquirir conscientemente el carácter de Cristo, porque esa es una promesa. Así es. Que tendremos la mente de Cristo, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿sí? Pero hay muchas personas que a lo mejor ahorita en este tiempo están con ese conflicto en sus propias vidas y dicen, bueno, yo no soy nada pacífico. Yo soy todo lo contrario de pacífico, ¿cómo le puedo hacer? Entonces el apóstol Pablo, usted hacía la mención de que el apóstol Pablo él también se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que el ser humano, que todos nosotros podemos aprender, podemos lograr ser pacificadores. Porque el apóstol Pablo fue una persona tan común. Y lleno de rabia porque mataba a cristianos. Sí. Bueno, perseguía a cristianos para que los mataran. Entonces, fue totalmente transformado por Dios. Entonces, la clave del apóstol Pablo fue que
imitó a Jesucristo. Y eso nos pide a nosotros. Entonces dice, nosotros, esa es la cualidad y la característica del verdadero Hijo de Dios, el que está dispuesto a aprender. Esa es la cualidad, la característica de un discípulo un discípulo siempre es un aprendiz. Y si no está dispuesto un nuevo creyente a ser un discípulo, pues entonces siempre va a ser un creyente carnal, que no va a experimentar ninguna transformación en su carácter. O que a veces hay personas que dicen, no, es que yo ya estoy bien, yo ya estudié hasta aquí es mi límite y ya no quiero aprender, ya no quiere. Pues entonces ya muérete, porque nosotros nacimos para ser transformados, transformados dice que vamos de fe creciendo, de fe en fe y de gloria en gloria, hasta que el día sea resplandeciente. Y si tú crees que eres un producto terminado, pues entonces ya muérete, porque si no quieres seguir aprendiendo, pues entonces ¿qué estás haciendo aquí? Hay muchas personas que sí dicen así, no, pues yo ya tengo muchos conocimientos, ya hasta aquí, ya no quiero aprender de otras personas, ya no quiero aprender, es más, ni de la misma palabra. Bueno, pues entonces estas personas nunca les ha amanecido el Evangelio de Dios, siguen en tinieblas. Siguen con ese velo. Sigue con el velo. Entonces, a ver, vamos a ver, dice aquí en Primera de Pedro 13:14. Primera de Pedro 13:14. Ah, no, pero vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí está claramente. Una vez que yo digo que soy creyente, que me he bautizado, que creo en Cristo, que creo todo lo que dice la Biblia, que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó. Si yo digo que creo, de aquí en adelante yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu de Dios, del resucitado, el Espíritu de Cristo cuando Él resucitó. Y si no estoy dispuesta a ser guiada por el Espíritu de Dios, entonces sencillamente yo estoy siguiendo la corriente de este mundo, y aunque sea bautizada, aunque predique, aunque haga muchas cosas, estoy siendo guiada por mi humanidad y estoy separada de Dios. Totalmente. Entonces, si sigo la corriente de este mundo, pues ciertamente, en lugar de ser un hijo de Dios, ¿de quién vengo siendo hija? Del diablo. Así están muchos creyentes, creyéndose salvos, pero no se están dejando guiar por el poder de Dios. Así es. Entonces dice la Escritura, porque todos los que son guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esa es una pregunta muy importante para nuestros televidentes. Realmente, como dice el apóstol Pablo, examínate tú, amigo mío, hermano, pastor, lo que seas, examínate realmente, sinceramente, por quién estás siendo tú guiado, porque esa es la clave, para ver si aquí somos hijos. Y entonces dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahorita lo que están buscando la mayoría de los creyentes es que todo el mundo los acepte muy bien y todo el tiempo les estén halagando. ¡Ay, qué bonito te ves! ¡Qué bonito hablas! ¡Oye, eres lo máximo! Andan buscando el halago. Entonces, si estás buscando el halago, no estás agradando a Cristo. La gloria del hombre, ¿no? Sí. La aceptación. Porque cuando uno predica la verdad y confronta al hombre con su pecado, dice que vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Entonces, si a ti todo el mundo te está halagando en tu ministerio, quiere decir que estás agradando al hombre, pero no estás agradando a Dios. Si todo el mundo te ama y todo el mundo te alaba y todo el mundo te aplaude,
Algo no está bien. Algo no está bien, porque aquí dice, los que padecen persecución son aventurados. ¿Y qué dice, qué nos dice el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro 3:14? Primera de Pedro 3:14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahí está. ¿Por qué la gente se va de las congregaciones, hermana Jenny? Hay muchas, pues a veces por rebeldía. ¿Pero por qué? Porque no se quiere someter a Dios. A Dios, básicamente. Básicamente es eso, a Dios. Entonces, hay muchas personas que no les agradan muchas cosas y dicen, bueno, me voy, no, aquí no está Dios, aquí no está, ¿qué es lo que primero te dice? Aquí no está Dios. Aquí no está Dios, entonces yo me retiro. Entonces, hay muchas personas que están buscando una iglesia perfecta, un lugar perfecto. Donde se acomode su fe, que sea esa fe que ellos han hecho de acuerdo a su propia manera de vivir. Totalmente. Entonces hay muchas personas que por eso andan de lugar en lugar, de iglesias en iglesias, nómadas. Creo que la palabra los llama nubes sin agua, que andan de aquí para allá buscando a dónde se acomode. Como dice usted, fue algo muy acertado que dice, de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que ellos... A lo que ellos han decidido creer, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere. A la palabra. Es que eso, ¿a quién tú estás siguiendo? ¿Qué espíritu te está guiando? ¿El espíritu de Cristo o el espíritu de la corriente de este mundo? El espíritu de error también puede ser. Sí, pues ¿qué espíritu te guía? Porque esa es la clave. Así es. Entonces, el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque cuando no les parece a los creyentes, que no les parece que sean confrontados por la palabra con su mala conducta, entonces se van hablando mal de la congregación. Sí, es muy sonado todo eso de que cuando a alguien no le parece algo, y lo más triste es porque es triste de que se va hablando de, a lo mejor de aquella mujer, aquel hombre que Dios puso, que Dios estableció. Entonces muchas veces no se respeta la investidura de aquella persona. Por la rebeldía propia. Por la rebeldía propia. O porque yo creo que muchas veces es inmadurez. Bueno, pero ¿qué dice? Dice que nosotros ya no debemos de ser niños. Dice, cuando era niño actuaba como niño. Hablaba como niño. Pero ahora que soy hombre. Entonces, es que la Biblia es muy clara. Solamente hay creyentes maduros e inmaduros. Hay creyentes y hay incrédulos. Hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Hay trigo y cizaña. Por eso dice Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así es. Y usted comentaba ahorita algo, que en aquel tiempo, cuando ya estemos delante de la presencia del Señor, dice su palabra, que van a venir muchas personas y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Sin embargo, Jesucristo les va a decir en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo creo totalmente que cuando tú eres guiado por Dios, cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, yo creo que vas a llegar un día no avergonzado delante de Dios. Claro. Y el Señor te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces yo creo que cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, yo creo que tenemos esa certeza, esa confianza de que un día Jesucristo nos va a recibir y nos va a aceptar bien. Y aquí no nos va a desechar. Es por qué la gente se resiste a ser enseñado dentro de su congregación. Porque siempre va a estar un hombre al frente de ese ministerio. Un hombre o una mujer. Que tiene
porque Dios lo ha puesto ahí. Entonces el hombre dice, ¿por qué yo me voy a someter a ese hombre? ¿Por qué lo voy a hacer? Es un hombre como yo. No, ese no tiene nada de particular como yo. Es ahí donde dice, si no te puedes sujetar a una autoridad terrenal que estás viendo, pues ¿cómo te voy a confiar las cosas profundas de Dios? Si no quieres reconocer aquí en la tierra lo terrenal, no me eres fiel en lo que estás mirando aquí en lo terrenal, ¿cómo voy a confiarte a ti las cosas espirituales? Entonces esos no son hijos de Dios y nunca van a ver a Dios. Así es, porque no se someten. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que debemos someternos a nuestros pastores. Debemos imitar su fe. Así dice la Escritura. Entonces, creo que es una total rebeldía. Pero principalmente a la palabra. Primeramente a la palabra. A la palabra. Primeramente a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque Dios ha puesto a los hombres aquí en esta tierra para que dirijan al pueblo. Así es. Y muchas veces muchas personas, su declive es porque quieren estar al mismo nivel o tener las mismas bendiciones, por decirlo así, o los privilegios de a lo mejor de tu líder, de tu pastor, y cuando no debe de ser así, porque pues el líder está ahí porque fue puesto por Dios. Y además porque se sometió. Se sometió. Ahora y muchos obedeció. quieren ser líderes, pero no quieren obedecer. Entonces hay una cosa terrible en las congregaciones que precisamente el domingo te invito a que asistas a nuestra predicación porque se va a hablar de la autoridad. Amén. Que hay que estar recordando a la iglesia que nosotros tenemos que tener autoridad en esta tierra. Así es. Para que podamos ser fieles en lo poco y nos puedan pasa a la presencia de tu Señor. En lo poco, aquí en el mundo me fuiste fiel con lo que yo te mostré en este mundo. Entonces te puedo confiar cosas profundas. Mayores, cosas profundas. Cosas profundas del Espíritu. Espirituales. Así está hablando. Pero muchas veces no entendemos ni lo que está aquí, ni lo material. Si no entendemos aquí, pues no vamos a entender tampoco nada en el más allá. Más que aquí nos vamos a mover en pero desgraciadamente vamos a tener un despertar. Lamentable. Lamentable, cuando estemos, una sorpresa nos vamos a llevar. El lago de fuego. El lago de fuego, exactamente. Entonces vamos a Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí está. La gente dice, ¿cómo voy a blasfemar el nombre de Cristo? Me dice el otro día una hermana. La blasfemia, dice, es el único pecado que no se perdona, pero yo no blasfemo, yo nunca hablo mal de Cristo. Es que piensan que blasfemar es decir palabras soeces de Cristo, pero no es así. Tomar las cosas de Dios así nomás como cualquiera. A la ligera. A la ligera. Eso es blasfemar. Eso es blasfemar, tener las cosas espirituales en poco. En poco. Eso es la blasfemia que no tiene perdón. Y es ahí en Mateo que dice, al lago de fuego, ustedes blasfemos. Dice que es el único pecado que no será perdonado, la blasfemia en contra del Espíritu. Pero la blasfemia es tomar las cosas de Dios con desapego, con desdén, no dándole importancia. Indiferencia. Con indiferencia, no darle importancia al sacrificio que Cristo hizo en la cruz para que tú tuvieras redención. Eso es la blasfemia. Yo creo que hay muchas personas que dicen, ay, no pasa nada si yo no acepto a Jesucristo o no lo aceptan a Cristo en su corazón. Entonces mucha gente a lo mejor en estos momentos está viviendo una situación que no quiere aceptar a Jesucristo, que se resiste a Dios
o que tienen poco, aún hasta los mismos No, cristianos. pues aquí esto es para los creyentes, que se dicen creyentes, que se dicen bautizados, que se dicen que han sido justificados y lavados con la sangre del Cordero. Habla a esos que teniendo todos esos privilegios, toman las cosas de Dios a la ligera. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo creo que muchos cristianos no lo saben. Dicen, no, creo que la blasfemia, creo que tienen en un concepto diferente lo que es la blasfemia contra el Espíritu, pero es importante que las personas, aún los cristianos, sepan. Principalmente. Exacto. Que sepan, también las personas que nos están viendo, que son cristianas, que tienen un concepto erróneo, equivocado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted dijo algo muy importante. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la indiferencia, es el desdén hacia Dios, a veces hay una indiferencia tan... De los creyentes. De los mismos creyentes. No olvidemos, hermana Jenny, que la Biblia está para los que son creyentes. Esas amonestaciones. Porque yo no puedo decir que un inconverso que nunca ha conocido a Cristo sea un blasfemo. Porque él no puede ser blasfemo. Porque no lo conoce. Porque no lo conoce. Solamente él es el blasfemo, el que conoce y no toma en serio las cosas de Dios. Yo creo que también dice la Escritura que cuando nosotros adquirimos más conocimiento de la palabra de Dios, más condenación vamos a tener. O sea, va a ser más riguroso el castigo para aquellos que tenemos el conocimiento y sin embargo somos indiferentes muchas veces a la palabra, somos, tenemos descuidado. ¿Qué me importa? Y esta persona que me dice eso, una hermana me dice, es que tuve un sueño muy terrible. Veía un dragón volando con una bola negra y que así terrible, me asusté mucho. Y entonces dice, y yo nomás decía, y yo no me he casado, porque ella siendo cristiana, él y ella se juntan y viven sin estar casados. Ese es tener en poco la palabra. Se les hace fácil. No, pues al cabo, ¿qué? No es todo el mundo vive así. Todo el mundo vive así, pues yo ya me casaré cuando tenga tiempo. Y así Dios le habló, le mostró. Entonces ella dice, es que yo tengo mucho miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Óyeme, pero si estás blasfemando al estar viviendo con un hombre que no es tu esposo, tú dices que eres cristiana, pues eres blasfema. Se contradice, ¿no? O sea... Esa es la blasfemia, hermana. Y como le digo, muchas veces aún los cristianos tenemos un concepto distinto a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucha gente muchos cristianos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás y a sus demonios lo que Dios hace. Muchas personas tienen ese concepto. Sí, ajá. Y solamente pero, ahí. Nada más que en ese aspecto, pero requiere de cómo es tu actitud ante Dios. ¿Lo estás tomando en serio o nada más estás jugando? Qué interesante, muy interesante. Entonces, dice aquí, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Antes los profetas, todos los que hablaban del juicio de Dios y que se arrepintieran, a todos los mataron. Y al último profeta que mataron, a Juan el Bautista lo mataron. A Cristo, además de todo lo que Cristo sabemos que Él es Dios verdadero, también a Él lo mataron como profeta, porque decían que era un profeta y lo mataron. Los matan. La gente mejor prefiere matar al que lo está amonestando antes de reconocer sus blasfemias. Creo que la palabra de Dios cuando dice que la luz vino, Jesucristo vino. Sin embargo, la gente amaba más las tinieblas. No se acercaban a Dios. La luz es Jesucristo, lo representa Jesucristo. Entonces dice la Escritura que amaban más estar en las tinieblas. No querían acercarse a la luz que es Jesucristo porque sus obras eran malas. Y ahí, ¿quiénes fueron los primeros que blasfemaron contra el Espíritu Santo? Fueron los judíos.
Exacto. Porque ellos conocían, pero no tomaron en serio la palabra que tenía de sus profetas, y cuando vino Cristo, hasta se atrevieron a llamar lo que él era blasfemo, cuando los blasfemos eran ellos. Le dijeron, los judíos siempre, los intérpretes de la ley, los fariseos, hubo un momento, una ocasión que le dijeron a Jesucristo, le dijeron que era un borracho, que era un glotón, que por el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios. Y le llamaron blasfemo. Ellos eran los blasfemos. Le llamaban blasfemo porque cuando le preguntaron, ¿quién eres? Que le preguntan, Sí. dinos quién eres para que pues no te crucifiquemos, no te matemos. Dice, no, yo soy, eres hijo de Dios, eres hijo de, tú lo has dicho. Ay, entonces tú eres blasfemo porque tú estás diciendo que tú eres el hijo de Dios. Imagínate, él que vino a hacer la voluntad de Dios, él no, jamás tomó con desdén el ser obediente a Dios. Y estos perversos de van y le dicen así. Fíjate que el hombre, qué torcido tiene su mente. Entonces vamos a Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Entregadores y matadores. Imagínate, hicieron lo que habían hecho todos sus padres. Los papás de todos estos judíos ya de la época de Cristo, los religiosos, igual habían matado a los profetas del Antiguo Testamento. A todos los mataron. A todos los profetas. A todos los mataron. Así es. Bueno, el único que no mataron fue el profeta Elías, porque Dios lo llevó al cielo. Fue arrebatado. Entonces, vamos a Primera de Tesalonicenses 2:15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres. Imagínate qué triste, entre religiosos judíos, entre paganos y entre gente perversa, siempre han vituperado, matado, despreciado a los verdaderos siervos de Dios. ¿Por qué ahora nosotros debemos pretender que ahora vamos a hacer, que ahora nos van a aceptar muy fácilmente, hermana Jenny? No, siempre hay una oposición sobre eso. A la verdad. A la verdad. Siempre va a haber una oposición sobre la verdad. Entonces, cuando dice que te están todo el tiempo halagando, pues cuídate porque tú estás agradando al hombre. Porque solamente para que el hombre no te desprecie, tú tienes que decirle exactamente lo que él quiere escuchar. Como lisonja, ¿no? Escuchar. Lisonjas. Solamente lo que, cuando el hombre tiene un predicador que le dice, estás bien, no te preocupes, tú eres salvo, siempre salvo. Nos vamos a un encuentro, te liberamos y sigue lo mismo, pero no hay ningún problema. Por eso están los encuentros. Para eso está la confesión. Para eso están las indulgencias. La gente le encanta escuchar eso. Le encanta pagar para apaciguar su conciencia. Bueno, pues que Dios los bendiga. Y como dice el apóstol Pablo, analízate, mi hermano, a ti mismo. ¿Qué espíritu está guiando tu vida como creyente? Que Dios los bendiga.